Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. Bienvenidos al canal Mexi Love, retransmitiendo desde Jalisco, desde México. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a un video que me dejaron el link en comentarios. Muchísimas gracias. Hace un poquito de tiempo, pero evidentemente he tenido bastante trabajo. Luego también han venido Navidades y he estado pues un poquito desconectada del tema. Volvemos con más fuerza que nunca y volvemos pues a reaccionar a nuestro queridísimo México. En esta ocasión vamos a hacerlo con una joven originaria que deja en shock a Claudia Sheinbaum y a los empresarios los deja también sin palabras. Vamos a ver el discurso de esta niña y qué es lo que le contesta Claudia Sheinbaum y qué es tan importante, qué es lo que dice esta niña tan importante en el discurso delante de pues, muchos empresarios, delante de la presidenta, delante del gabinete y demás de Claudia Sheinbaum. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar con el video. Bueno, pues aquí tenemos el videito preparado, ¿de acuerdo? Tengo muchas ganas de verlo, la verdad. No lo he visto, simplemente vi el principio, pero ya entra con una noticia como que un poco de no puede ser diciendo esto Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí con Claudia Sheinbaum y esta joven originaria. Recuerda, si te gusta esta clase de reacción de análisis, por favor, suscríbete al canal, que es totalmente gratuito, ya lo sabes. Regálame un like, que es muy importante para que el canal continúe en crecimiento, para ser ofrecida a más usuarios de YouTube, y coméntame abajo en comentarios qué te ha parecido. Recuerda también que puedes compartir el video en tus redes sociales para llegar a más gente, si estás de acuerdo con el video, evidentemente. Venga, vamos a empezar con él. La doctora Claudia Sheinbaum. Eso no puede ser. Una niña indígena acaba de ganar un prestigioso premio de reconocimiento mundial y su discurso ha dejado a todos sin aliento. Con un intelecto brillante y una pasión por la justicia ambiental, deja sorprendidos a todos con su determinación y liderazgo. La presidenta se sintió conmovida por las palabras de esta joven indígena. ¿Qué secreto esconde esta niña indígena mexicana? O sea, esto va referente pues, a lo que viene siendo el ecosistema de México, por lo que he visto y por lo que he escuchado, ¿no? De lo de las basuras y todo esto. Ojo, cuidado, que ese tema es muy importante en México. Creo que se tendría que poner más solución a eso. A ver si Claudia Sheinbaum responde, seguramente que sí que lo haga. Pero claro, todo lleva su tiempo. Entonces ahora le están viniendo muchísimas cosas a Claudia Sheinbaum de solucionar. Pero sí, yo creo que pondrá solución a todo esto. La respuesta estaba por venir y más en el final, cuando la presidenta Claudia hizo un llamado a la acción que dejó con la cola entre las patas a muchos al revelar la completa basura y desastre que está ocurriendo en México. Sin duda sorprendente, la irresponsabilidad de las autoridades para dejar un completo desastre. Bueno, también hay que reconocer que ella es la que tiene que dar luz verde a todo esto. O sea, yo sé que pues uno no puede actuar de propia, ¿vale? O sea, tiene que dar luz verde Claudia Sheinbaum para hacer algo así, ¿no? O sea, y dará luz verde seguro. Agotó la paciencia de la presidenta y les puso los puntos sobre la I. Sachtil Sate Yubtu. Nisnagalbain. Lainaren Stengesliu. El agua es algo vital, es la sangre de la madre tierra. Así lo consideramos los zapotecas. Buenos días a todos y a todos los presentes, especialmente a la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta de México. Mi nombre es Rosa Mendoza Sosa y ella es mi compañera Shani Valeria Mora Fajardo, de la comunidad indígena zapoteca de Teotitlán del Valle, Oaxaca. Estamos muy emocionadas de estar hoy con ustedes, representando a los pueblos originarios, a las mujeres, a nuestro Bachillerato Integral Comunitario número 29, pero sobre todo representando a las y a los jóvenes de México. Hoy estamos aquí como las ganadoras del Premio Nacional Juvenil del Agua y del Diploma de Excelencia, del que también es conocido como el Premio Nobel del Agua de Estocolmo. Esta gran iniciativa
es impulsada por la Embajada de Suecia y el Centro Regional de Seguridad Hídrica, UNESCO. Por eso, nos da mucho gusto ver que su principal impulsor, el doctor Fernando González Villarreal, que se encuentra de ese lado. Se le ve un poquito nerviosa a la niña, porque ha titubeado, ha titubeado en algunas cosas. Es que es normal, o sea, es que es totalmente normal. Yo, bueno, o sea, no sé lo que haría delante de Claudia Sheinbaum ni de todos los presentes, ¿no? Ahí. Que está aquí presente, aquí con nosotras. El objetivo del premio es promover que los jóvenes busquemos soluciones para los retos hídricos de nuestras comunidades. Nuestro proyecto busca reutilizar el agua entintada usada durante la producción de los increíbles textiles de nuestra comunidad, para posteriormente ser usado en la producción de alimentos. Así, usamos la economía circular para empoderar a nuestras productoras y contar con más alimentos. Nuestra experiencia en el premio nos ha demostrado que los jóvenes somos verdaderos agentes de cambio. Por eso nos llena de orgullo y esperanza que nos hayan invitado a un evento tan importante para nuestro país. Ser joven es un gran privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad de generar soluciones para los desafíos que se nos presentan, especialmente en el agua. Sabemos que los retos del agua son grandes, pero estamos seguras que juntos podemos resolverlos. Dios quiche pelatu. Muchas gracias. Pues sí que es verdad que uno de los problemas que hay en México es que en muchas regiones, en muchas comunidades, no se puede utilizar agua del grifo, agua de la llave. Últimamente se está poniendo aún ese tema más fuerte, porque realmente hay más problema. O sea, hay más problema en ese sentido, ¿no? Entonces sí que es verdad que no poder utilizar el agua de la llave pues para beber como de normal se podría hacer, ¿no? Hay algunas regiones, cuidado, o sea, no me estoy refiriendo a todo México, me estoy refiriendo a algunas regiones. No podemos beber agua de la llave porque está contaminada con muchísimas bacterias y muchísimas cosas. Entonces la utilizamos para lo justo, lavarse los dientes, ducharse y poco más. No podemos beber agua de la llave. Es algo fundamental en un país tan grande que se tenga la libre dicha de poder beber del grifo, ¿no? Como tal. Yo sé que en muchos países tampoco se bebe del grifo, ¿no? Pero claro, sabiendo de que México es tan grande y tiene tantísimas personas y abarca tanto territorio, pues yo creo que sería fundamental el arreglar eso, ¿no? El que el agua esté un poquito más depurada. No podemos ser la 12ª economía del mundo y tener los ríos más contaminados del mundo. Eso no puede ser. Tenemos entre todos y entre todas que cumplir la norma. Número 1. Y número 2, destinarle los recursos suficientes para que haya salud, es decir, que no se enfermen nuestras poblaciones, y al mismo tiempo que el agua de los ríos pueda tener los servicios ambientales que requiere la naturaleza y al mismo tiempo pueda ser reutilizada o pueda ser utilizada para consumo humano. Por ello hemos destinado en este plan nacional 3 ríos como eje central que han sido ya trabajados desde hace muchos años, pero que no hemos logrado atenderlos de manera integral. El río Lerma-Santiago o la cuenca Lerma-Santiago, la cuenca del río Tula y por otro lado el Atoyac, que es una parte muy importante de Tlaxcala y de Puebla, que desde hace muchos años tiene graves problemas de contaminación. No son los únicos, pero tenemos que empezar por ellos y estamos convencidos, o ese es el objetivo, que al cierre del sexenio podamos entregar a la naturaleza, a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ríos saneados y un plan nacional hídrico que le dé un progreso con justicia a nuestro país. A las empresarias y empresarios, ganaderos, lecheros, refresqueros, desarrolladores inmobiliarios, manufactureros, empresarios y empresarias de distintos sectores,
que están aquí con nosotros y que han hecho este acuerdo parte de su hacer, de su quehacer, y ya vimos el día de hoy, gracias a Eduardo Tricio, al ingeniero Eduardo Tricio, porque ha puesto el ejemplo, parte de sus concesiones las ha dado para recuperar la naturaleza y también para el derecho humano al agua. Así que muchas gracias de verdad por estar aquí presentes. Igual a las instituciones educativas, rector de la UNAM, al director del Instituto Politécnico Nacional, al TECNM, a la UAM y a otras instituciones educativas de todo el país que están aquí con nosotros, al equipo de trabajo, un extraordinario equipo, a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Rosaura Ruiz de Ciencia y Tecnología, Alicia Bárcenas, que ya le escucharon hablar, a Julio Verdegué, a Luz Helena, al director de Pemex, a la directora de Comisión Federal de Electricidad, que son parte de este trabajo integral, a la consejera jurídica, se me olvidó, a los empresarios Altagracia, muchas gracias, y también a Paco Cervantes. Y también especialmente quiero agradecer a todo el equipo de la Conagua, a Efraín Morales, que ha hecho un trabajo extraordinario en estos meses, a Aarón Mastache, gracias, a todo el equipo de la Conagua, a ver, levántense, un gran equipo, la verdad. Y a Roberto Capuano, que anda por aquí, que nos está ayudando a hacer la planeación de distintos proyectos estratégicos. Muchas gracias. Todos ellos son empresarios de diferentes empresas que tienen que ver algo con el desarrollo del plan que van ahora a hacer, ¿no? Ojalá se llegue a bien, ojalá empecemos por esos 3 ríos que ha dicho Claudia Sheinbaum y que de alguna manera tenemos que sanear esa parte tan importante y tan fundamental como es la naturaleza, como son los ríos, que no estén contaminados. Los primeros que tenemos que ayudar somos nosotros, no tirando la basura, no ensuciándolos, no tirando la basura a la calle, en plan, termino un agua de horchata y tiro el vaso. No, eso no se puede hacer. Tenemos que empezar a actuar nosotros, a hacer las cosas. Se empieza desde abajo siempre. Entonces, no estoy diciendo que los primeros culpables seamos nosotros, pero evidentemente hay que empezar por algo. Entonces, aquí en México lo que yo he visto es que falta civismo, en el sentido de, pues terminan algo, lo tiro a la calle. He comprado algo, un ticket de la compra tal, a la calle, una basura, o sea, a la calle, una bolsa a la calle. Vosotros sabéis lo que tarda eso. O sea, tendrían que ser biodegradables, pero no lo son. Entonces, por eso también pues habría que hacer algo, ¿no? O sea, que ser un poco más conscientes, que ser más cívicos. O sea, educación en México hay muchísima, evidentemente, educación, cultura, muchísima. Lo que pasa es que falta civismo a la hora, por ejemplo, a lo mejor también de sacar a los perros a la calle, recoger también esas mierdas de los perros, ¿de acuerdo? Que sí, que pueden ser como abono, pero ese no es el caso, ¿vale? El caso es que si tu perro hace mierda y hace caca en lo que viene siendo en el parque y hay niños corriendo por el parque porque juegan a la pelota, porque juegan a fútbol, porque juegan a lo que sea, pues recoger esa mierda de tu perro, ¿verdad? Por lo que sea. Luego también la bolsita, tirarla al cubo de la basura, ¿de acuerdo? O sea, no cuesta nada hacer esos pequeños gestos que nos pueden ayudar a estar más libres, pues de esas bacterias y de esas cosas que podemos tener, ¿no? O sea, creo que es fundamental empezar desde abajo y creo que es fundamental empezar por nosotros mismos, por ser un poco más cívicos en la calle, ¿de acuerdo? Para que toda esa mierda no llegue a lo que viene siendo, pues, a los ríos, a contaminarlos, a que los ríos se contaminen y saquen unas bacterias brutales. Hay que empezar por nosotros mismos, chicos, ¿vale? Empezar por nosotros mismos y hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Y no me pongáis en comentarios, no, pues ya se te vería a ti. No, cariño, todo lo que te he dicho lo hago yo, ¿vale? ¿De qué se trata este acuerdo por el derecho humano al agua y la sustentabilidad? Son varios ejes. El primero es el reconocimiento. ¿Qué nos une? El reconocimiento del agua como un bien nacional.
como un recurso natural, el agua no como una mercancía, sino como un derecho, en donde nos debe permitir que cada mexicano y mexicano tenga acceso al agua potable de calidad, con suficiencia. Nos une que haya agua suficiente para la producción de alimentos, que haya agua suficiente para el desarrollo del país, y eso solo lo podemos hacer juntos y juntas en un programa integral, en un plan nacional hídrico que nos permita no solamente estos 6 años, sino en el largo plazo tener una visión para la sustentabilidad y el desarrollo equitativo de nuestro país. ¿En qué consiste? Primero, en poner orden. Tenemos que poner orden a las concesiones. Por distintas razones, desde que el agua se vio como una mercancía en los 90s y se pensó que ello iba a generar eficiencia, hay distintos sistemas administrativos, hay transferencia de derechos que no necesariamente cubren todo lo reglamentario, y al mismo tiempo se conoce poco cuánta agua disponible hay en el país. Entonces, lo primero es poner orden en las concesiones, y esto lo vamos a hacer en acuerdo con todas y con todos, que sepamos realmente un solo registro de las concesiones y transmisiones de derechos del agua, que sean realmente legales, que concuerden con lo que estamos utilizando y que no haya concesiones guardadas que no permitan utilizar el agua para otros usos que son indispensables. Y eso es un acuerdo entre todas y todos que es sumamente importante. Los cambios jurídicos que deriven de ello tienen que ser también en un acuerdo integral, y estoy segura que lo vamos a lograr. Lo segundo es que el mayor uso del agua dulce, que es para riego agrícola, lo sigamos haciendo de manera eficiente, tomando en cuenta a los agricultores y al mismo tiempo que nos permita ser más productivos en el campo. Ahí en el riego está el 70% del consumo del agua en el país, y ese riego se usa de manera ineficiente. Y no es una responsabilidad de los agricultores, sino sencillamente no ha habido realmente un programa integral para el riego eficiente, en donde se conozca claramente qué pone la Comisión Nacional del Agua, el gobierno, qué ponen los agricultores, qué ponen los grandes, qué ponen los medianos, qué ponen los pequeños. Y este plan integral para el riego agrícola, para el uso eficiente del agua, pues por primera vez involucra a los distritos de riego de manera integral, y el próximo año, en 2025, le vamos a dedicar a este programa al menos 9,000 millones de pesos para que podamos... Evidentemente acabamos de empezar el año 2025, esto es del 25 de noviembre del 2024, si no me equivoco, en Xochimilco, en Ciudad de México. Es un acuerdo nacional, por lo que pone en la pantalla y demás, del agua y la sustentabilidad. Pero esto, pues evidentemente, lo vamos a ver ahora en el 2025. Lo vamos a ver cómo se desarrolla todo este tema del agua. Es muy importante, chicos, es muy importante que seamos conscientes de que el agua es algo fundamental en la vida diaria y que es algo que nosotros, no es un privilegio, o sea, es un derecho el agua. Entonces, vamos a empezar nosotros por ser un poco más conscientes y ser un poco más cívicos, ¿vale? Y hacer pues un poquito mejor todo para que, para que todo salga bien, ¿no? Mejorar el riego y al mismo tiempo hacer más eficiente el campo y destinar el agua que no utilizan los distritos de riego para otros usos, particularmente para el consumo humano. Lo segundo, la industria, es decir, que nos pongamos de acuerdo con todos los empresarios, empresarias de nuestro país, con los distintos grupos, para que se cumplan las normas, es decir, que realmente haya
el tratamiento de agua donde debe haberlo y también mejorar las condiciones para que se pueda utilizar el agua reciclada, el agua tratada en distintos usos que nos permitan también ahorrar el agua potable para otros destinos. Un plan maestro por cada entidad de la República, que sea parte del Plan Nacional Hídrico, de tal manera que los municipios, los estados y el gobierno federal tengamos un plan para los próximos años y que los recursos, aunque sean pocos, los pongamos todos en el mismo plan, que involucre darle a las comunidades que no tienen agua el agua que requieren, que involucre el saneamiento de ríos, que involucre el mejoramiento de la distribución del agua en distintas ciudades, en distintos centros urbanos, que nos permita año con año ir mejorando la gestión del agua. Pues sí, o sea, ya lo he comentado antes, ¿no? El agua es algo indispensable para el ser humano, el agua es algo fundamental que tenemos que tener hoy en día, pues todo el mundo, pero tenemos que empezar por nosotros mismos a un poquito colaborar con esa situación y decir, bueno, voy a ser un poco más consciente y voy a mantener los ríos limpios, porque daros cuenta que vosotros a lo mejor estáis diciendo, no, pues tiro este papel a la calle y no llega al río porque el río está muy lejos. No, o sea, eso no es así, no es así. ¿Vale? Entonces hay que ser un poco más cívicos en ese sentido. México tiene todo para ser el mejor país del mundo. O sea, pero sí que es verdad que en algunas cosas tenemos que mejorar. Y yo soy clara con vosotros, cuidado, ¿eh? O sea, el choque de culturas que yo pude experimentar viniendo de España aquí a México, soy clara con vosotros y es que México hay muchísimas cosas que mejorar. Muchísimas, muchísimas. Entonces, bueno, no soy la indicada, evidentemente, de deciros lo que se puede mejorar y lo que no. Y si queréis un video diciendo lo que yo pienso que se pueda mejorar, yo haré un video. O sea, dejármelo en comentarios y si queréis yo hago un video de lo que se podría mejorar en México y lo que no. Aunque sé que lo sabéis porque sois muy listos, ¿vale? Los mexicanos sois muy listos y sabéis perfectamente lo que se podría mejorar en vuestro propio país y en mi país que estoy viviendo ahora mismo y estoy residiendo en este país, ¿no? Entonces, no hay que ser muy listos para darse cuenta de lo que se tiene que mejorar. Pero bueno, vamos a poner nuestro granito de arena, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ser un poco más cívicos y por favor, si te ha gustado este video, por favor, te recomiendo que lo compartas en tus redes sociales para hacer más conciencia y para tener más conciencia del agua que estamos derrochando, del agua que podría estar mejor tratada, del agua que en los pueblos originarios a lo mejor pueda faltar. O sea, vamos a hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Vamos a hacer las cosas bien y vamos a empezar por nosotros mismos, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor cuando nos vamos a lavar los dientes, por ejemplo, cerrar la llave, cuando nos estamos enjabonando, cerrar la llave, esas cosas que a lo mejor dices no tiene importancia, pero sí que la tiene porque evidentemente estamos gastando un agua vital que necesita, ¿no? Que necesita México para otras cosas, como es la agricultura, como es los pueblos indígenas y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, vamos a ser un poquito más conscientes y más cívicos, ¿no? En ese sentido. Amores, os mando un besazo muy grande desde México, desde Jalisco, os quiero mil, gracias por estar siempre conmigo de la mano. Y ya no cabe decir, si vemos la misma luna, no estamos tan lejos, ya la vemos, o sea que ya la vemos. Un besazo enorme. Chao.